me formé inicialmente en Argentina, soy docente, soy maestro, egresado del Mariano Acosta. Tal vez ahí empezaron mis experiencias educativas, vinculado a escuelas cooperativas que existieron aún en tiempos de la dictadura, y eso marcó mi orientación en educación. Vengo de una familia que trabaja y ha trabajado, una familia de artistas y de educadores, de docentes de tradición docente. México, en tiempos muy difíciles de la Argentina, me abrió, siendo aún muy joven, me abrió las puertas, y pude empezar a desarrollar una formación que tenía que ver con la investigación en la educación. Ajá. Gracias a algunos interesantes maestros que luchaban por la libertad en ese momento en el Mariano Acosta, tuve información acerca de instituciones en México, y tal vez fueron mis primeras orientaciones para saber hacia dónde quería continuar mi carrera, mi ampliar el mundo, mi abrazar el mundo más allá de la realidad argentina, que era un poco bastante adversa para cualquier joven que tuviera inquietudes y que luchara por la justicia, por la equidad, por la paz, aunque en ese momento se veía algo difícil de conseguir. Alcanzar la democracia en paz no era algo factible ni posible con la represión reinante y sonante, aún para jóvenes y adolescentes como lo éramos en ese momento, ¿no? Dado a toda una experiencia que como un joven más participamos fui parte de gloriosas y interesantes experiencias sociales, juveniles, vinculadas a organizaciones estudiantiles que en esa época se daban en los colegios secundarios, ¿no? En la secundaria, en lo particular yo asistí al glorioso Nacional Mariano Moreno, los que les mando saludos si hay gente que lo escucha, con el cual conservamos relaciones, vínculos, y tal vez también de ahí, en esa región del oeste de Buenos Aires, también marcaron un poco los deseos de buscar un mundo mejor, ¿no? Muy bien. México fue una continuidad. ¿México fue una? México fue una continuidad, me permitió extender mis brazos y seguir trabajando en un comienzo, en un principio, en lo que se llamaba, y era algo desconocido para mí, la investigación en educación. Y a través de un centro de investigación educativa alcancé y pude participar en proyectos de educación formal que tenían que ver con mi corta experiencia aún en escuelas cooperativas que trabajaban con modelos educativos, por lo que se llamó la pedagogía activa, vinculado al pensamiento de la educación popular y de Pablo Freire, junto con los ideales del cooperativismo, ¿no? Por lo menos en el papel, ¿no? En donde cooperativas aportaban para el desarrollo de la educación, donde
la disciplina se regía a través de asambleas, de alumnos, padres, maestros, todo un dispositivo educativo, con lo que hoy podríamos decir que era desarrollar en las niñas y en los niños un pensamiento libertario, crítico, democrático, pretendiendo que los sujetos se desarrollaran en un marco de libertad. Esa experiencia fue retomada en México y me fue útil para lanzarme al campo con cierta soltura para trabajar en investigación en un proyecto inicial que eran de escuelas de participación comunitaria. Ajá. Bien. Con el objeto de trabajar en modelos más, lo que llamaríamos hoy modelos más integrales, en la relación de la escuela con la comunidad y fundamentalmente en el área rural. Ajá. Y Pablo, ¿cómo esta experiencia cooperativa, educativa, cómo en el área rural y vos contanos, bueno, cómo, porque sé que en México todavía hay muchas lenguas, ¿cómo ha sido el encuentro cultural con otras lenguas incluso? Bueno, sí, México es un país, como se dice, pluricultural y multilingüe. Hay más de 56, tal vez me equivoque en el dato, porque se han estado como recuperando y rescatando. Es una polémica, exactamente, hay más de 56 lenguas de grupos étnicos que suman aproximadamente más de 12, 14 millones de personas llamadas indígenas, hoy vuelven a llamarse indios, o se vuelven a llamar primeros pobladores. Esto es en cuanto a la gente que se define como tal, como indígena. Sabemos que es una población mestiza o población indígena que no se define como tal, y bueno, y como sabemos los censos no marcan estas diferencias, pero lo que se sabe es que son, o lo que se reconoce como tal, son de 12 a 14 millones de población reconocidamente indígena. Para esto, en esos entonces habían instituciones de gobierno que trabajaban lo que tenía que ver la educación indígena en el país, y lo que hace Argentina como Ministerio de Educación, aquí sería la Secretaría de Educación Pública, son secretarías, no son ministerios, así se llaman, y en ese momento era el Instituto Nacional Indigenista, el INI, y trabajaba con el desarrollo para y por el desarrollo de poblaciones en el ámbito rural, indígena, ¿no? Podríamos hablar de la población rural campesina y la educación rural indígena. De hecho, no es que México haya desarrollado un modelo como tal cooperativista, ¿sí? Tal vez eso fue un intento en la época del presidente Lázaro Cárdenas, que trabajó muchísimo por las reformas educativas en el caso de México, y la intención de estos proyectos de investigación era ver qué tanto el modelo cooperativo podía, al menos algunas de sus prácticas podían cuajar, podían tener que ver para mejorar el sistema formal educativo en México, ¿no? Que varía muchísimo según el tipo de localidades y la población de niños que tengan, ¿no? Entonces, para eso había dispositivos o distintas instancias educativas que desarrollaban distintos modelos, ¿no? Hay escuelas como en Argentina
hectáreas de maestros rurales, que son los multigrados, en donde hay un solo maestro para toda la escuela, y escuelas de organización completa, escuelas que sí tienen todos los grados, porque tienen más alumnos, hay mayor población, y entonces, bueno, son de dimensiones distintas y por lo tanto también distintas necesidades que allá lejos y hace tiempo no se cubrían, ¿no? Hoy hay mayores y mejores avances de cuando hablamos, de la época que estamos fechando este retrato, pero la problemática sigue siendo, si no es la misma, parecida, aunque la intervención del Estado ha sido fuerte a través de cantidades de programas, ¿no? Pablo, no, la pregunta que te hacía por el tema cultural y multilingüe, no, porque acá en la Argentina la educación bilingüe sé que ha sido una propuesta, se ha avanzado, pero me planteaba porque la búsqueda de la unidad nacional, del Estado nacional, me refiero también a una visión histórica también, la imposición de una lengua nacional ha sido un tema conflictivo en la Argentina, con los pueblos originarios, y supongo que en México no será la misma historia porque tiene otras connotaciones. La pregunta es si hay obligación para los pueblos originarios de una educación bilingüe, de que hablen también el español, o se mantiene gente que se les respeta su lengua. Me refiero a la educación, no conozco y por eso te pregunto. Sí, de hecho la educación bilingüe y la educación en lenguas es fuerte, hay áreas, y se pasó, y por supuesto existió en momentos en la historia de México cierta discriminación, y no porque no exista la discriminación, apenas México se despierta o se asume tras los cambios de gobierno y la entrada en democracia, en que es un país que se reconoce como multicultural y plurilingüe, ¿no? Uh-huh. Existe la educación y maestros bilingües en las distintas lenguas, uh-huh, sin dejar de lado que pertenecen a un Estado nacional y en donde el español es la lengua nacional. Ajá. Pero sí hay reconocimiento y hay un fuerte trabajo, que no suficiente, pero sí hay un fuerte trabajo de reconocimiento a los pueblos, si es como los denomino, a los pueblos originarios, uh-huh, ¿sí? A los pobladores, a los que fundaron este ombligo de la luna que es México, ¿no? Que es lo que significa. Bien. Y podríamos decir que hay muchas naciones dentro de México, ¿sí? Uh-huh. Existen zonas socioculturales con tradiciones verdaderamente diversas. Afortunadamente, si bien ha habido una merma y una sobreexplotación con el mundo indígena y hacia el mundo indígena, también hay resistencias y hay lugares, inclusive en la misma Ciudad de México, donde hay grupos de pobladores con sus lenguas originales, ¿no? Uh-huh. Y en donde se comparte el habla con el español, con las propias lenguas. Uh-huh. Bien. Y culturalmente
Culturalmente hablando, bueno, eso representa, ya sabes que cuando una lengua está viva, hay tradiciones vivas y hay expresiones en todo el país de estas distintas culturas que hacen a México. Uh-huh. Y eso se manifiesta en festivales regionales y cantidad de fiestas tradicionales, sean barriales, comunitarias, locales, que se siguen llevando a cabo, ¿no? Uh-huh. Allí fue un poco como también hijo de migrante tal vez, y con un pensamiento más universal, fui entrelazando los modelos educativos con las tradiciones culturales, y cada vez más con el respeto a las tradiciones y por un interés particular en trabajar a favor de los menos favorecidos, uh-huh. Y en donde educativamente hablando había menos posibilidades de acceso, y podríamos decir que una educación más limitada, con menores recursos, con menor capacitación de los docentes, con menores posibilidades en general de trascender, ¿no? Uh-huh. Esto fue evolucionando con las décadas, pero de un modo, te diría, muy lento. Si tomo investigaciones del año 80, uh-huh. Y las traslado al 2020, uh-huh. Podría ir con esa misma carpeta y proponerlas, y te aseguro que tienen muchísima vigencia. Ah, interesante, porque de eso era un poco donde mi mente estaba en estos 40 años, que tú tienes ahí este trabajo en México con el tema de educación. Te iba a hacer esa pregunta, pero bueno, ahora justamente te iba a hacer la pregunta cómo avanzaba este tema cultural, político. ¿Por qué? Porque bueno, de hecho en el año 94 recuerdo que fue, por lo menos me quedó a mí como marca, cuando se hacía el acuerdo con Estados Unidos, irrumpió en el escenario, me acuerdo los titulares de los diarios, allá la irrupción zapatista, un poco rechazando ese acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. La pregunta que te haría entonces, desde el año 80, después ese otro hito, el zapatismo, después de lo que sabemos poco nosotros, el intento de llegar a la política con Marichuy, en el intermedio también esa consulta que hicieron los zapatistas por el tema de las armas, y la llegada finalmente de López Obrador. En toda esa trayectoria, la pregunta que te haría, primero desde lo personal, ¿cómo el tema de los pueblos originarios va en vos, digamos, qué te va produciendo la cultura y los pueblos originarios en tu visión universal, como dijiste antes, y bueno, y cómo es la situación hoy con López Obrador, de los pueblos originarios, el tema del Tren Maya, no sé, todo lo que nos puedas contar para justamente este tema multicultural, hacernos una visión a través de tus ojos. Ajá. Uy, bueno, son varias. A ver, vamos a pensando en qué le puede interesar a la gente que nos escucha. Uh-huh. Sí, en el año 94, México, como parte de América del Norte, entra en lo que se llamó ese Tratado de Libre Comercio, ¿no? Uh-huh. LALCAN. Que hace unos días es renovado. Es un dato que a veces sé que cierta información baja poco al sur o se publica poco, y esto es un problema como generalmente de un filtro y de un embudo informativo. Se
firmó un nuevo tratado de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos. Allá lejos, y hace tiempo, en el 94, significó una alianza entre estos tres países y la culminación de darle entrada a través de este casamiento al neoliberalismo, que si bien era un modelo que ya venía implementándose, cobra forma y se institucionaliza a través de ese tratado. Cuando se decía, en ese momento gobernaba el país, el partido que estuvo cerca de 80 años en el poder, lo que algunos llamaron la dictadura perfecta, con una situación compleja, socialmente compleja para describir y para entender. Salta y sale a la luz el movimiento zapatista con la rebelión del 1 de enero de 1994, y en donde se le demuestra al mundo y al régimen de gobierno que ni todos estaban tan de acuerdo, y que también en México sucedían otras cosas, como otras situaciones, en donde insospechadamente, como si hubiera sido un proceso mágico, pues que no fue, pero así resultó ante los medios, surge el movimiento zapatista y el ejército zapatista de liberación nacional. Este movimiento, asombró a muchos, a muchísimos. Para mucha gente en México, para mucha de la población, le cayó la ficha de que en México existían todavía indígenas, porque habrás de saber que para una buena cantidad de mexicanos, hablamos de 128 millones mexicanos actualmente, no existían los indígenas. Y si existían era un poco producto de películas o como cosas del pasado. Entonces, primero se toma visibilidad, como se diría hoy, y se tomó visibilidad. Todas las reclamaciones y todas las consignas que tuvieron que ver con la cuarta declaración, con la tercera, con la segunda y con la primera del ejército zapatista, están les puedo acercar la información, están publicadas, y este movimiento genera una resistencia frente a la entrada, en donde al libre comercio, en donde se reclama que también hay otros que pensamos de manera diferente, y hay muchos otros más que existimos bajo un reconocimiento de identidad, de cultura y de propuesta de cómo queremos y cómo se quiere vivir. Este movimiento va sumando gente, no solamente de allá del sureste, de los altos de Chiapas, y se va haciendo un movimiento nacional alrededor del zapatismo, que vincula estudiantes, intelectuales, organizaciones civiles, en fin, se va haciendo mucho más grande, mucho más amplio, y fue aglutinando una resistencia que va a devenir luego en una organización social que va justamente a trabajar por un cambio para los sexenios y para los gobiernos posteriores, en el caso de México. Este movimiento asombró tanto a nacionales como al mundo entero. Tal vez sea cierto o no, se la manejó como la última revolución del siglo, ¿no? Que en ese momento, en el 94, y donde produjo muchas colaboraciones
a partir de la organización de las bases, de la gente, logró muchos apoyos externos, y ahí es donde artistas, intelectuales, maestros, gente de la sociedad civil se organizó en apoyo y fue a participar de distintas maneras en esta posibilidad que abrió el movimiento zapatista a través, en ese momento, de uno de sus voceros, el subcomandante Marcos, la comandante Ramona, y muchos otros comandantes que participaron, ¿no? Esto realmente fue tal vez la primera vez en donde se veía un movimiento, al menos de la matanza del 68, que hubo aquí en México, como movimiento social y político organizado. Tal vez fue un parteaguas para México, ¿no? Hay un antes y un después del movimiento zapatista. Muchas cosas sucedieron. Este movimiento, por supuesto, que sigue vivo, y es otra historia, pero lo que me preguntabas es, bueno, cómo se vincula, genera interés, genera a través de sus discursos, de la inclusión, de la tolerancia, de la equidad, de la democracia, de luchar por un mundo en donde quepan muchos mundos, consignas que son muy actuales y que siguen siendo vigentes. Y ahí es donde se genera como una forma de apoyo más, así como hubo otros desarrollos y otros vínculos de apoyo. Se hizo el CD de Juntos por Chiapas, que fue una colaboración de lo que llamamos la ciudad de Buenos Aires, junto con México, en donde participaron de manera gratuita y colaborativa distintos grupos y artistas de todo el continente, fundamentalmente de México, Argentina, Brasil y Chile, en donde quisiera destacar el interés que generó en un principio por Mercedes Sosa y por su hijo Fabián Matus, ambos Fabián, ex colaborador también del egresado del Mariano Moreno. El Mariano Moreno. Muy bien. Y a partir de allí pudimos empezar a tejer un trabajo que hoy se le llamaría así, colaborativo y fundamentalmente de solidaridad entre artistas. Y aquí en México estuvo vinculado el desarrollo de cantidad de conciertos masivos con organizaciones estudiantiles de la UNAM, junto con artistas, grupos musicales fundamentalmente, grupos importantes, importantes por conocidos como La Maldita Vecindad, como Café Tacuba, y 8 o 9 grupos agrupados todos en un movimiento que surgió, que se llamó Serpientes sobre Ruedas, que tenía que ver con el día 12 Serpiente, donde nos organizamos, y estos conciertos tenían la finalidad de juntar recursos, eran gratuitos, y lo que tú tenías que llevar era un zapata, que en ese momento era un billete de 10 pesos, y algún no perecedero, maíz, frijol, arroz, en fin, lo que tú quisieras llevar. Y se hicieron, no sé, muchísimos conciertos en donde se llevaba el recurso y se llevaba también esos no perecederos a las comunidades,
a las distintas comunidades y junto con los consejos de las comunidades se decidía en qué se iba a poner ese dinero. Recordemos que en ese momento el ejército corría a las comunidades, las perseguía, y la gente tenía que abandonar sus casas y refugiarse en la selva y subirse a la montaña. Entonces permanentemente perdían sus herramientas de trabajo, perdían lo poco o mucho que tuvieran, y como hay gente también muy musical, también perdían sus instrumentos. Ajá. Y en muchas ocasiones las comunidades tanto querían recuperar y decidían recuperar sus herramientas de trabajo para la siembra, como también desarrollar y volver a recuperar los instrumentos musicales para hacer su música. Bien. Pero esto se decidía en conjunto y se decidía en el lugar. Sí, hubo una decisión en relación a, no sé si lo preguntaste, a que lo recaudado, al menos desde la perspectiva de ese movimiento, proyecto que me tocó por azares del destino y dirigir y negociar y coordinar, no se compraban armas ni tampoco se daba dinero en efectivo, sino que todo lo que se comprara, como que lo estaba señalando, también se compraría en la región para generar una economía local. Ajá. Para que hubiera un movimiento de dinero, ¿no? Bien, no, ahí ya que tocas el tema, recuerdo que hubo una consulta que los zapatistas hicieron pública y vos nos podrás contar más detalles sobre el hecho de la vinculación con las armas. No sé si tuvo que ver con estos eventos culturales, si vos, yo la cronología me pierdo obviamente en los tiempos ahí. Esto sí, yo creo que en el caso del tiempo que estamos hablando, el sede de Juntos por Chiapas sale, no me acuerdo bien la fecha, o sea, no venía preparado para eso, pero sí sale en el año 96. Ajá. Ya habían pasado 2 años y ya se había generado una organización y un movimiento y unos encuentros que no sé si recuerdas, se llamaron los Aguascalientes, que eran encuentros internacionales, los encuentros intergalácticos, que llamó el subcomandante Marcos. En paralelo, esto generó organización de estos de grupos de artistas, como en nuestro caso. Y esta fue una decisión previa, que lo que nosotros podíamos aportar, así como no se quería dar dinero en efectivo, ni era una cuestión, sí, un trabajo humanitario, pero no era una dádiva y tampoco era altruismo, sino que era apoyar generando organización y generando economías locales. Bien. Y esto, ¿quién más lo podía decidir que la misma gente? Del mismo modo que nuestro lugar de la lucha se encontraba en nuestro propio lugar de trabajo. No se trataba de que todos nos vamos a ir a los Altos, ¿sí? Sino que hay, así como en el sureste mexicano el zapatismo se organizó y mostró su presencia, también deberían de haber otros lugares que se organizaran y se manifestaran con sus propias demandas y decisiones. Tal vez la invitación era a organizarnos y a multiplicar la experiencia. Bien, bien. Ahí estás. Si querés, Pablo, la verdad que a mí me parece fabuloso poder acercarnos a la experiencia de México, tener más conocimiento, y vos sos una buena fuente para traducirnos esa experiencia
Y Claro. no, hay mucho para seguir y nos desplegaríamos en el tiempo. Necesitamos tiempo para desarrollar todo esto y Exacto. lo que te propongo es que podríamos, son 12:49, a mí tengo ahí compromisos, podríamos hacer una pausa, unos puntos suspensivos y Muy bien. retomarlo en la semana que viene, ¿te parece? Y entonces podríamos ir Me haciendo, parece muy bien. claro, una serie de notas para retomar este hilo y tener el hilo bien presente, ¿te parece? De acuerdísimo, y recoger por ahí intereses de la gente que escucha, este, ir hacia el presente. Bien. Sí, con todo gusto nos podemos organizar y estoy a disposición. Buenísimo, así que bueno, una alegría, Pablo, se escucha dentro de todo bastante bien, así que Qué bueno, vamos a probar la grabación, cómo se escucha y bueno, y entonces podríamos intentar quizás los viernes, después lo conversamos fuera de micrófono, hacer una continuidad de la relación esta de México con los pueblos originarios, con lo cultural, lo político, y lo educativo a través vuelvo a repetir, por supuesto, de tu visión, de tu perspectiva. Así que por supuesto. una alegría, Pablo. Así que si querés cerrar hoy vos con lo que te guste decir. Bueno, que el movimiento sigue andando, que los cambios son muy lentos, Ujú. que haciendo una rápida vuelta al presente, la lucha continúa desde todo punto de vista, y que los cambios, si bien aquí hay un cambio de escenario y un cambio total de perspectiva a través del nuevo gobierno y lo que se ha llamado la 4T, es Ujú. un proceso de transformación que implica muchísimo tiempo, y que arrastra una inercia de casi un siglo de, de gobiernos capitalistas, de gobiernos que no trabajaron por la justicia y por la equidad, y si lo hicieron desde un punto de vista muy político y muy de imagen, y que por eso hoy tenemos a un México en donde más del 50% es pobre, está en una línea de pobreza enorme, y que por eso hay más de 10 mujeres en desaparición forzada al día, y por eso México cuenta también con una cantidad enorme de desaparecidos. Hablamos de más de 200.000 desaparecidos, y que este proceso no es algo que de cambio no se va a obtener ni en 1, ni en 2, ni en 3, ni en 4, ni en 5 años, pero con todas las dificultades que implica, y no me quiero meter en el tema de la pandemia. La pandemia lo que hace hoy es mostrar cómo estas políticas neoliberales han causado una baja en la tradición alimentaria del pueblo mexicano, muy rica y muy vasta, por cierto, y que hoy está trayendo estas consecuencias que estamos viendo en las muertes, en los contagios, en el debilitamiento de la población en todo sentido. Son huellas. El panorama no es halagador, no es precioso como uno quisiera, pero el gobierno en turno está trabajando y se están buscando alternativas, y hay una mirada, y por eso de ahí la primera consigna del gobierno, que es primero los pobres. Con esto cerraría
el día de hoy. Muy bien. Un gran abrazo para vos y a través tuyo a todo México. Igualmente, un saludo y un abrazo allá, a estas tierras, a Mendoza y a quienes nos estén escuchando, y con gusto volvemos a enlazarnos. Muy bien. Hasta la próxima.